Mi nombre es Stefania Uso, soy profesora de la Universidad Católica del Perú y les presento el libro que acabo de publicar con mi coautora, la profesora Anaí Morales Udón. Ese libro, publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es un estudio que hicimos sobre tres casos: el caso del Perú, el caso de Bolivia y México, sobre el movimiento de mujeres indígenas, ¿no? Entonces es un análisis del proceso histórico de movilización y organización de las mujeres indígenas dentro del conjunto de organizaciones indígenas que se han desarrollado en esos tres países y que ha generado una transformación de la agenda indígena y un empoderamiento de las mujeres indígenas. ¿Cuáles son las particularidades que encuentran ustedes en cuanto a las mujeres indígenas en Perú, por ejemplo, comparados con Bolivia y con México? Bueno, en el caso peruano, si bien el movimiento indígena es relativamente débil, las mujeres indígenas han logrado ocupar un espacio muy interesante, logrando incluso crear dos organizaciones nacionales que reúnen a mujeres indígenas tanto de la selva como de la sierra, y han logrado entonces incidir en momentos claves como la adopción de la ley de consulta previa, lo cual ha permitido que el Estado peruano las reconozca como actoras representativas, ¿no? Y esto es un logro muy notable respecto a la debilidad relativa del movimiento indígena en general. En México, aunque hay una mayor cantidad de mujeres indígenas, esto no se trasluce en una mayor, digamos, preponderancia en las decisiones. ¿Por qué? En Bolivia, En México. en México. Bueno, en México yo diría que las mujeres tienen un papel importante a nivel de diferentes estados, ¿no? De estados donde hay una población indígena fuerte. Pero claro, a nivel nacional la dinámica política es tan compleja, y México ha vivido tantos problemas en los últimos años que la agenda indígena ha sido, digamos, marginalizada frente a lo que era en los 90 y principios de los años 2000. Entonces, claro, la dinámica se ha movido mucho más a nivel de ciertos estados, donde sí han logrado incidir bastante a nivel de la política local, comunal, eh, incluso a nivel de ciertos estados. Y hablando de Bolivia, ¿cómo puede, digamos, evaluarse, digamos, el peso que tienen las mujeres indígenas teniendo en cuenta el gobierno del MAS durante varios años ya? En Bolivia han tenido un rol muy importante. Han sido algunas dirigentes nombradas como ministras, como juezas, en diferentes cargos de autoridad muy importante en la Asamblea Constituyente. Entonces han tenido un impacto muy notable, lo cual ha permitido también adoptar reformas políticas dentro del conjunto de las reformas importantes que ha vivido Bolivia desde los años 2000, mediados de los años 2000. Han logrado realmente incidir particularmente, por ejemplo, sobre la paridad de género, sobre el sistema de justicia, sobre el nuevo régimen de las autonomías indígenas. Entonces han sido actrices, actoras centrales del proceso político último. ¿Usted finalmente es optimista o, digamos, con respecto al papel de la mujer indígena futuro en el Perú? ¿Cómo ve la situación, digamos? ¿Cómo la vislumbra? En el Perú no soy pesimista, pero tampoco soy tan optimista en el sentido de que la agenda indígena es muy marginal, ¿no? Los principales partidos políticos no han realmente prestado atención a esta temática, salvo, yo diría, la excepción del gobierno de Ollanta Humala. eh, y por lo pronto no se nota para nada ningún indicio de que esto vaya a cambiar, ¿no? Entonces la situación
tanto del movimiento indígena en general como obviamente de las mujeres indígenas, es bastante precaria, bastante incierta, y por lo tanto es un poco difícil decir que puedo ser optimista.